más utilizados en análisis de datos. Es un análisis originalmente desarrollado para lo que es análisis de datos. Así que es una herramienta que ustedes van a poder tener para la realización del trabajo práctico final, ¿sí? Ahí comparto pantalla. Por otro lado, les comento que ya está subida la consigna del trabajo práctico final, ¿sí? Si ustedes entran en el campus, van a materiales y exámenes, TP final, ya está la consigna del trabajo práctico final, ¿bien? En la misma van a tener un poco las características, va a ser un trabajo práctico grupal, ¿sí? De 3 o 4 personas. Van a tener que realizar un informe de entre 6 y 10 páginas. Obviamente, al ser 3 o 4 personas, entre 6 y 10 páginas, se va a exigir que el trabajo sea bueno, ¿sí? Van a poder dividirse tareas, pero eso implica también que lo hecho va a tener que ser correcto para poder aprobar. Y van a tener que analizar la evolución de indicadores como la tasa de desocupación, tasa de empleo, tasa de actividad, ingresos de la población, etcétera. Lo que ustedes vean que les interese. Cuando trabajen con ingresos van a tener que tener en cuenta la inflación y deflacionar, ¿sí? Porque imagínense que no es lo mismo el valor del ingreso de una persona que ganaba 1.000 pesos en el 2016 que una persona que gana 100.000 pesos en el 2025. Entonces, para poder hacer comparables esas dos magnitudes, por ejemplo, una de las cuestiones que van a tener que tener en cuenta cuando analicen ingresos es la influencia de la inflación, ¿sí? El informe debe incluir todo lo que venimos viendo en la materia hasta acá. Los objetivos de aprobación no directa tienen que ver con eso, tienen que ver con aplicar los conceptos vistos en la primera parte del cuatrimestre. Y los objetivos de aprobación directa tienen que ver con lo que vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre, ¿sí? Entonces, ustedes ya podrían arrancar a hacer el trabajo si quieren. Si entran a lo que es el Classroom, no lo hice en el campus porque no sé cómo se hace en el campus. Si entran al Classroom y observan esta es la división 341, observan el campus, ya tienen una tarea en la cual pueden inscribir a los grupos del TP final, ¿sí? Van a tener que seleccionar un aglomerado. Con un aglomerado me refiero a que la encuesta permanente de hogares está compuesta por aglomerados. Si ustedes entran al diseño del registro que tiene el campus, la idea es que para que no estén todos haciendo el mismo trabajo, cada grupo selecciona un aglomerado. Obviamente los trabajos también tienen que tener características distintivas, ¿sí? Si son todos los trabajos iguales, se copian todos, bueno, desaprobarán todos. La idea es que cada uno muestre lo que estudió y le dé un sello propio al trabajo. Entonces pueden elegir, por ejemplo, Bahía Blanca, Gran Rosario, Gran La Plata, Gran Paraná, Posadas, Gran Resistencia, etcétera. Y con ello avanzar en el análisis de lo sucedido, pero solo en ese aglomerado, ¿sí? ¿Se comprende la consigna? Profe, esto lo podemos anotar en un Excel para saber qué grupo cada grupo, ¿no? Sí, la idea es que si ustedes me van contestando acá, se va a generar un Excel solo y yo les voy a ir comentando. Sí, Ah, me va a bueno, quedar bueno, todo bueno. guardado. El puntaje no le den bola, acá se creó con puntos, pero porque no me di cuenta de eliminarle eso. Fíjense, tienen un cuestionario en el Classroom donde van a poder ingresar 3 integrantes de forma obligatoria
Esto sería división 341. Tres integrantes de forma obligatoria y un cuarto integrante opcional, ¿sí? Entonces estamos a 24 de octubre, les queda más de un mes. Fíjense que el trabajo se entrega el 25 de noviembre, ¿sí? Que no es día de cursada, pero yo tengo que tener tiempo para poder leer los trabajos y puntuarlos. Estamos a 24 de octubre, tienen un mes para hacerlo. Y es un trabajo en grupo. Por lo que no hay ningún tipo de consideración sobre cualquier demora o problema que vayan a tener, ¿sí? Tienen tiempo de sobra y son trabajos de mucha gente, entonces no hay excusa. La idea es, ustedes no son tantos en esta cursada, es ese día realizar alguna especie de defensa, ¿sí? Serán 6 grupos, que cada grupo haga una presentación de lo que observó con el trabajo. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Sí, lo de la inflación lo pueden tomar del INDEC o de GBA, de Neuquén. Tienen muchas fuentes. Más adelante en alguna clase lo veremos. Eh, pero bueno, ya desde hoy pueden empezar a inscribirse y avanzar con el trabajo práctico final. Una vez comentado esto, y si no hay preguntas al respecto, hoy vamos a arrancar con lo que es la clase de introducción a R. ¿Sí? Nos quedan pocas clases, no nos quedan muchas clases. Fíjense, estamos a 24 de octubre, nos quedan 4 clases, ¿sí? Donde vamos a ver contenido. Hoy vamos a ver algo que creo que es relativamente sencillo y que no considero que vaya a ser excesivamente complejo, siendo estudiantes de último cuatrimestre de programación, pero sí, las próximas clases vamos a ver algunas cuestiones bastante más complicadas que tienen que ver el viernes que viene con datos geoespaciales y el 7 y el 14 con modelado estadístico de datos, ¿sí? Que es algo muy vinculado a lo que es Machine Learning, ¿sí? Una introducción muy general les voy a dar, ¿bien? Bueno, entonces, vamos con lo que sería la clase de hoy. Hoy vamos a ver, como les decía, lo que es introducción al análisis de datos con R. Si ustedes entran a la página de R, del proyecto R, lo dejo acá, y también tienen una página que se llama POSIT, desde la cual pueden descargar tanto R como RStudio, ¿sí? Entonces, desde estos dos links, si a ustedes les interesa, les insisto con una idea, yo no los voy a forzar a trabajar con ninguna tecnología, ni les voy a estar revisando el código, ni nada de eso, ¿sí? A mí lo que me interesa en esta materia es que ustedes apliquen los conceptos vinculados al análisis de datos. Después si usan Python, usan R o se ponen a programar ustedes y hacen todo eso en JavaScript, a mí no me cambia mucho. Sí puedo llegar a profundizar en alguna cuestión vinculada a lo que es modelado de datos, o a hacerles alguna pregunta al respecto porque ahí los objetos que ustedes van a crear van a tener ciertas características que van a ser importantes para evaluar el funcionamiento o la lógica o el sentido de lo que ustedes hicieron, si es útil o no es útil. Entonces ahí les puedo llegar a hacer alguna pregunta, pero en el resto no. Ustedes deberán hacer lo necesario para poder aprobar el trabajo y presentar sí un texto, que el texto sí tiene que estar bien redactado, tiene que estar bien hecho, tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia y se tiene que notar que mínimamente se pusieron a trabajar en el tema, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a R y RStudio.
Yo tenía un docente que una vez comentó y dio un ejemplo que a mí me pareció bastante interesante, donde planteó que R no es un lenguaje como los demás, digamos. R es como un tractor. ¿A qué se refería con que R es como un tractor? Que el tractor no sirve para todo. Si nosotros queremos ir de Avellaneda a Mar del Plata, seguramente el tractor nos va a ser muy poco útil. Pero para una tarea muy particular, que es el trabajo en el campo, el trabajo con la cosecha, bueno, el tractor es muy útil. Bueno, con R pasa lo mismo. R no lo vamos a utilizar para levantar páginas web, R no lo vamos a utilizar y por algo no se ve en esta carrera, hasta esta materia, esta clase, no es de utilización masiva, no es un lenguaje comúnmente utilizado por los programadores. R es como un tractor, es un lenguaje desarrollado para una tarea particular, que es el análisis de datos e incluso el análisis de datos estadístico. ¿Sí? Es un lenguaje que fue desarrollado en los laboratorios Bell. Retomando lo del ejemplo, podríamos decir entonces que R es un tractor, mientras que Python es una 4x4. Python podemos hacer análisis de datos, podemos trabajar a nivel de desarrollo web con Django, podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Podemos desarrollar videojuegos, incluso es multiparadigma y es multiparadigma en serio. Acá entre las características de R, ustedes verán que es multiparadigma, pero realmente lo que es la programación orientada a objetos en R, yo llevo años usándolo y nunca la utilicé. Y no solo nunca la utilicé yo, nunca tuve una clase o vi a alguien que la utilice. Probablemente o seguramente la gente que se dedicó a desarrollar el lenguaje habrá laburado mucho en ello, o haya especialistas en la cuestión que lo hacen, pero es un lenguaje que en general se utiliza para hacer análisis de datos o ciencia de datos. Y los objetos en general que se precisan para ello ya están desarrollados. Por lo que R es un lenguaje muy particular que sirve para una tarea puntual. ¿Por quién fue desarrollado? Fue desarrollado en los laboratorios Bell. A mí me llama la atención que me dijeron en las demás cursadas que no escucharon nombrar nunca los laboratorios Bell en toda la carrera, pero los laboratorios Bell fueron muy importantes en el desarrollo de la informática en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por ejemplo, son los desarrolladores de C, que es un lenguaje muy importante, o de Unix, ¿sí? Que se tiende a utilizar mucho, incluso junto a distintos lenguajes. Y R es heredero de S. Ese era un lenguaje que existía previamente, pero que estaba registrado, que tenía copyright, que no era de libre acceso, no era de código abierto, porque justamente cuando con el paso del tiempo a nivel de la programación se empieza a instalar y a observar masivamente las ventajas que tienen los lenguajes de código abierto, ¿sí? Lo útiles que son y por qué hoy priman ampliamente sobre los lenguajes eh, con copyright, con licencia, se pusieron a desarrollar un lenguaje que sirva para análisis estadístico, en el cual en el trabajo participaron estadísticos también, pero que fuera de código abierto. Y este lenguaje es R, ¿sí? Como les decía yo, es multiparadigma y puede aplicar el paradigma orientado a objetos, pero no se suele utilizar para eso. Sino que se suele utilizar más a nivel del paradigma funcional o el paradigma estructurado para hacer pipelines, para hacer líneas de trabajo de análisis de datos, ¿sí? Es un lenguaje interpretado, sí cumple con los supuestos y funciona muy bien a nivel de lo que es el paradigma funcional. No sé si ya les pregunté este cuatrimestre, si va en este curso, si recuerdan las características del paradigma funcional y cuál era el concepto fundamental del paradigma funcional. Creo que lo habíamos charlado, pero
La verdad que no me acuerdo. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho el concepto de ciudadanos de primera clase? ¿Sí? O sea, una función puede ser parámetro, puede ser retorno de una función, o sea, de sí misma, y puede ser un objeto. Los lenguajes que soportan el paradigma funcional tienen esta característica. En Python nosotros podemos crear una función y asignarla a un objeto. ¿Sí? Lo mismo en JavaScript, por ejemplo. Bueno, en R también se puede hacer. De hecho, ahora en la clase, cuando generemos una función, vamos a crearla como si fuera un objeto. Entonces, estas son las características más generales. A nivel de sintaxis, también tiene algunas características puntuales, pero no es tan raro. Quizás lo distintivo que yo no recuerdo que exista en otro lenguaje es la utilización de la flecha para designar objetos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá estoy cargando un data frame con la función readSCB y la estoy asignando al nombre uso individual-tv424. Que yo recuerde, en los otros lenguajes no se utilizaban flechas para la asignación de objetos. Python utiliza el signo igual, pero bueno, hace rato que no utilizo ni JavaScript ni O, PHP. o Sí, sea, sería la flecha equivaldría al igual de, no sé, exacto. de cualquier otro lenguaje. Ok. Sí. Fíjense, y la Sería flecha, por para ejemplo, asignar un valor. La flecha que va para atrás. claro, Para, asignar no solo un valor, asignar algo a un objeto, puede ser un data frame, o ok. sea, puede ser un tipo de dato complejo, no necesariamente. Ahora lo vamos a ver un poquito de eso, pero sí, está bien lo que estás diciendo. Y las flechas se utilizan en ambos sentidos, cosa que también es característica de R. También se puede utilizar el signo igual, ¿eh? No es que si utilizan el signo igual está mal. Alguna diferencia pequeña hay, en este momento no la recuerdo, fíjense, acá estoy calculando una tasa, estoy utilizando el signo igual, y el objeto tasa se va a crear dentro de las variables locales de la función. Ah, no, acá no hay una función, perdón, es un bucle for. Así que si nosotros ejecutamos este for, bueno, fíjense, acá está el objeto tasa, ¿sí? Que es un valor en este caso. Ahora, también podemos tener datos, podemos tener listas, ahora lo vamos a ir viendo eso, ¿sí? Pero entonces, podemos asignar objetos mediante flecha o el signo igual. Tenemos un comando para la instalación de paquetes que es install.packages. Podemos importar paquetes utilizando la función library. Podemos, acá puse la palabra llamado, en realidad no es llamado. Hay una palabra reservada para la declaración de funciones que es function, ¿sí? Fíjense. Acá yo estoy creando una función que lo que hace es calcular la tasa de desocupación. ¿Qué hace esa función? Calcula la cantidad de ocupados, la cantidad de desocupados y la tasa es los desocupados sobre ocupados más desocupados, ¿sí? Eso es la tasa de desocupación. Fíjense que para declararla utilizo la palabra reservada function, ¿sí? Entonces, podemos realizar comentarios con numeral, ¿sí? Y podemos también mediante la función help hacer consultas sobre las funciones, ¿bien? Tenemos también operadores matemáticos que son muy parecidos al resto de los lenguajes. Acá no tenemos nada muy distintivo. Suma, resta, multiplicación, etc. Bien. Ahora, tenemos operadores lógicos. Estos también, si no recuerdo mal, son los mismos que en JavaScript. Para O se utiliza barra vertical. Para AND se utiliza el ampersand. A diferencia de Python, donde AND y OR recuerdan que se escribían. ¿Sí? Por lo que acá tampoco tenemos grandes novedades. Sí hay una característica distintiva del lenguaje que es que tiene un tipo de dato atómico que no es muy común.
podemos nosotros trabajar con datos de tipo numéricos, caracteres, números complejos, lógicos, que esos existen en otros lenguajes, ¿sí? Ahora, Python. R tiene un tipo de dato atómico que es el factor, que es un tipo especial para trabajar con variables categóricas. Nosotros vimos a lo largo del cuatrimestre, en la primera parte, que las variables se podían categorizar, definir de distinta manera, podían ser continuas, podían ser ordinales, podían ser discretas o categóricas, y que según las características de la variable, la forma en la que se trabajan son distintas, ¿sí? Bueno, ¿cómo sucede esto? Para trabajar con variables categóricas u ordinales, y como es un lenguaje desarrollado para análisis de datos, existe un tipo específico de dato que es el factor, que es para trabajar con variables categóricas, ¿sí? Y así, como por ejemplo en Python, si nosotros hacemos una suma de 2 más 2, dependiendo del tipo, que sea el 2, o esos dos 2 que tenemos, ambos 2 con los que estamos trabajando, el resultado que nos va a dar la suma va a ser distinto, o sea, si es string y hacemos 2 más 2 en Python, lo que nos va a devolver es 22, porque va a concatenar ambos 2. En cambio, si es un número, hacemos 2 más 2 en Python, nos va a devolver 4, que es la suma de ambos números. Bueno, acá R va a detectar que es un factor y las operaciones que va a realizar van a ser de distinto tipo a las que puede realizar con los otros tipos de datos, ¿sí? Y después tenemos estructuras de datos. Entre las estructuras de datos tenemos, por ejemplo, los vectores. ¿Alguien recuerda lo que es un vector de matemática 1? O sea, Me mataste, sí, profe. sí lo recuerdo, pero o sea, no sé explicarlo como tal. Bueno, Cristian, ¿ibas a decir algo? No, no, me acuerdo de algo, pero no sé, se me mezcla. Bueno, yo tampoco me acuerdo la definición exacta de matemática, pero recuerdan que en álgebra nosotros podíamos definir un conjunto ordenado de valores y realizar operaciones, ¿sí? A ver, vamos a googlearlo. Ahí va. Bueno, es una entidad que posee magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Entonces, un vector se va a simbolizar como, fíjense, acá yo tengo un vector, o puedo generar un vector en R, y vamos a tener un conjunto de números uno atrás del otro. Una matriz estaba conformada por una secuencia de vectores, ¿recuerdan? Y podíamos hacer operaciones matemáticas sobre los vectores y sobre las matrices. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector, multiplico por 3, 1, 2, 3, 3, 6, 9. Es decir, este tipo de dato me va a simplificar lo que es el trabajo con vectores desde el punto de vista algebraico. Tenemos también un tipo de dato parecido, una estructura de datos parecida, mejor dicho, que son las listas. Que las listas, a diferencia del vector, no nos van a permitir realizar operaciones matemáticas, pero sí nos van a simplificar todo lo que es el trabajo a nivel informático. Por ejemplo, vamos a poder recorrer una lista de bases o trabajar con objetos de distinto tipo. El vector no nos permite agrupar objetos de distinto tipo. Recorrer una lista de objetos y ejecutar una secuencia de acciones sobre dicha lista, ¿sí? Entonces, fíjense, incluso el vector en este caso que cree es un vector numérico. Originalmente está desarrollado para trabajar más con este tipo de valores, el vector. Pero el vector también lo podríamos trabajar como un factor. Y en este caso, si lo multiplico, me va a devolver error. Porque R interpreta
que estos son factores, es una variable categórica, yo no puedo multiplicar variables categóricas, me está diciendo. ¿Ven? Me dice, multiplicación no es significativo para factores. ¿Sí? Entonces, la idea es, obviamente, para cuando requerimos la utilización de conjuntos de valores de determinada característica, a veces utilizaremos los vectores, a veces utilizaríamos las listas, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, los data frames, que todavía no los vimos, pero las columnas de los data frames son vectores, ¿sí? No recuerdo si era class, bueno, class era así, class. Le pregunto a una base que tengo abierta, tengo una base, ¿sí? Y le pregunto cuál es la clase de base de esos componentes. Bueno, no. Me devuelve la clase de los componentes que la integran, que en este caso son enteros. Bueno, la columna se llama componente. Pero, por ejemplo, las columnas de un data frame son tratadas como vectores, ¿sí? Tenemos también matrices, porque justamente como les decía, es un lenguaje desarrollado para el trabajo, por ejemplo, en álgebra. Bueno, necesita poder trabajar con matrices. Y tenemos secuencias, que las secuencias se parecen mucho a la función range en Python. ¿Recuerdan la función range que les permitía trabajar con una secuencia de valores enteros? Que podían definir el punto de inicio, punto de finalización y la distancia entre sus componentes. Podía recibir 3 parámetros la función range. Bueno, la secuencia acá en R es muy parecida, ¿sí? Nos devuelve una secuencia de números. A ver. Sec 1, 10. Fíjense. Va del 1 al 10. No recuerdo si acá le podemos poner distancia. Es igual a range en Python, ¿sí? Nos devuelve una secuencia de valores. Y por último tenemos los data frames, que estos son muy parecidos a los data frames de Pandas, ¿sí? De hecho, Pandas lo saca de acá. Si yo no recuerdo mal, los data frames de Pandas están basados en los data frames de R. Ahora, en R nosotros vamos a tener un IDE que nos va a permitir acceder a los data frames y visualizarlos de una forma mucho más intuitiva, accesible de lo que lo hace Google Colab, ¿sí? Incluso es el entorno, si se quiere, más cómodo dentro de Python para el análisis de datos, ¿sí? Entonces, estas son las estructuras de datos básicas. Hay algunas otras, si yo no recuerdo mal, pero estas son las más importantes. Después con R también vamos a poder trabajar con archivos, ¿sí? Tanto TXT, CSV, que son los más comunes, que ustedes ya conocen, como también archivos de tipo SAS, SPSS o Stata. ¿Nadie laburó con SAS acá? ¿Ninguno labura en una empresa que utiliza SAS? No. Bueno, No, antes era más común la utilización de SAS. Quizás en los últimos años se dejó de utilizar y se empezó a reemplazar por Python. No sé, pero hace muchos años en las empresas, no tanto, 10 años, SAS era un lenguaje muy común. De hecho, si ustedes hacen búsquedas laborales, les puede aparecer SAS en alguna analista de datos. Y era un lenguaje muy común en el campo de la contabilidad. Después, SPSS y Stata son más comunes en las ciencias, sobre todo ciencias sociales y economía, ¿sí? Para lo que es análisis de datos. Pero R, acá tiene otra característica distintiva con otros lenguajes, que es que tiene un formato propio, que es el formato RDS. Que RDS nos va a permitir, lo podemos usar para guardar archivos, ¿sí? Para guardar data frames, pero sobre todo está desarrollado para guardar algunos objetos que tienen otra complejidad, como puede ser, por ejemplo, un modelo
de Machine Learning. Por ahí todavía ustedes no saben lo que es un modelo de Machine Learning, lo vamos a ver muy superficialmente en las últimas 2 clases. Pero podríamos guardar en formato RDS, por ejemplo, un objeto que sea un modelo de Machine Learning y guardar todas sus características, todos sus hiperparámetros, por ejemplo, ¿sí? Que utilizando TXT o CSV quizás se nos haría bastante más complejo. Podríamos también nosotros estandarizar de alguna forma de guardar el modelo. Pero existiendo RDS nos ahorramos un montón de ese laburo, que es un laburo bastante complejo. Entonces, acá hay otra ventaja, otra característica interesante de lo que es el laburo con R. Luego, también se puede trabajar en lo que es visualización de datos. Obviamente, como vimos en Python, que tenía librerías particulares para la visualización de datos, en R sucede lo mismo. De hecho, tiene una librería que es muy utilizada, que es ggplot, que es bastante interesante, o sea, que está en el marco de Tidyverse. Ahora les voy a comentar lo que es Tidyverse. Pero ggplot es una librería donde está o se intentó desarrollar a alto nivel una forma simple de generar gráficos complejos. Fíjense, acá en una línea, mediante ggplot, se genera un diagrama de dispersión. ¿Sí? Bivariado según dos variables. No sé a qué se refieren en este caso las variables del ejemplo. Pero tiene esta gramática ggplot, ¿sí? Y obviamente tiene como característica que también, creo que ya se los dije en la clase que vimos, visualización de datos, pero ya está estudiado, o sea, es algo que hay gente que se dedicó a investigar y a trabajar y a especializarse en cómo se deben visualizar no solo los gráficos, por ejemplo, el front-end de una página web está recontra estudiado donde tiene que ir cada cosa, no es capricho. Fíjense que si ustedes ven una página de hace 20, 30 años, será muy distinto. A medida que se fue estudiando cómo debe estar organizada, cómo obtener más clics en determinada cuestión, cómo privilegiar determinada información dentro de un sitio web, se fueron aplicando y empezando a estandarizar cuestiones del diseño web. Sí que quizás nosotros no lo vemos tanto en la carrera, hay otras carreras en otros lugares donde se estudia más esta cuestión, hay gente que se dedica al diseño, pero es algo que es una ciencia en sí misma, que no es para subestimar. Bueno, por ejemplo en ggplot, ¿qué paletas de colores utilizar y cuándo se utilizan determinados colores? Es algo, todo eso tiene criterios. Que nosotros no lo veamos o no lo conozcamos no significa que no existe. Ahora, como ggplot está diseñada para que la utilice gente que no está necesariamente formada ni en programación ni en esas cuestiones, sino que son científicos, bueno, ya tiene estandarizadas esas cuestiones, ¿sí? Y por otro lado, hay una librería que se llama Plotly que nos va a permitir hacer interactivos los gráficos de ggplot. Y bueno, también se pueden hacer gráficos utilizando RBase, como en el ejemplo que tengo acá. Por ejemplo, creo que lo habíamos visto en la clase donde vimos boxplot o identificación de outliers. Bueno, una sola línea, esto es RBase. Tenemos un boxplot donde podemos detectar valores extremos del ingreso de la ocupación principal, ¿sí? Entonces R nos va a permitir visualizar datos y tiene librerías específicas que están dedicadas a esta cuestión. Ahora, yendo un poco más en profundidad, quizá esta PPT debería estar antes de lo que acabo de decirles, hay dos formas a grandes rasgos de utilizar R, ¿sí? Una primera es RBase, que quizás para programadores es una forma bastante accesible y útil, que trata de utilizar el core de R, ¿sí? La curva de aprendizaje de esto es un poco más dificultosa, sobre todo para quienes no vienen del campo de la programación, pero nos va a permitir utilizar todas las características y las ventajas del lenguaje en su formato original. Por otro lado, la desventaja que tiene es que
hay operaciones que no se encuentran optimizadas para el trabajo con Big Data, ¿sí? Utilizando rebase. Piensen que es un lenguaje que, si yo no me equivoco, tiene 40 años más o menos. Entonces se creó cuando los volúmenes de datos con los que se esperaba trabajar eran muy distintos. Por fuera de lo que es el desarrollo de R, hay un proyecto que es el proyecto Tidyverse, ¿sí? Tidyverse es una colección de paquetes de R, todos creo diseñados por terceros, no diseñados por los laboratorios Bell. Deployer es quizás el más importante de ellos. A ver quién lo desarrolló. No. Que la utilidad justamente de Deployer y de Tidyverse en general es simplificar el acceso a los datos o la manipulación de datos para gente que viene del palo de las ciencias o de la estadística, que no son programadores. Y para eso van a utilizar una sintaxis o gramática particular que son las pipes, ¿sí? Que las pipes van a permitir generar una secuencia de instrucciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá cargo un dataset, uso individual T424, ¿sí? Mediante las pipes, yo primero digo, estoy utilizando el dataset uso individual T424. Después le doy una orden con una pipe, que es que filtre solo los casos de la región 44. ¿Por qué la región 44? Porque la región 44 son los casos de la Patagonia. Y después le puedo dar a través de la pipe una segunda instrucción, que es que seleccione solo el CODUSU y el trimestre, ¿sí? Fíjense que esta es bastante más en lenguaje cotidiano, en inglés, pero por un lado usa la palabra filter, luego select. En cambio, si se quiere hacer con RBase, la forma de hacer ese mismo filtrado y selección de columnas es esta, ¿sí? Se filtra, como pasaba en Pandas, del lado izquierdo se hace el filtro sobre las filas y del lado derecho se seleccionan las columnas, ¿sí? Entonces, Tidyverse, retomando, está desarrollado para que no programadores puedan utilizar el lenguaje. Por eso tiene una sintaxis más concisa, legible y de alto nivel, ¿sí? Incluso posee librerías altamente optimizadas. Si yo cargo, a ver, voy a ir a donde cargué Tidyverse, tiene una librería que es PUR, que se utiliza para optimizar lo que es el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Después tiene Deployer, que es la que le aporta la gramática, como les contaba. Forcats, no recuerdo qué es. ggplot para gráficos. Lubridate para trabajar con fechas. readr para abrir archivos de una forma un poco más sencilla que utilizando. Igualmente existe RStudio también, que ahora vamos a ver un poco qué es RStudio, que simplifica aún más todas estas cuestiones. String R para trabajar con strings. Tibble creo que era para hacer laburos con matrices. Y tidyr, si no recuerdo mal, era para cuestiones de diseño. No es tan importante igual que se sepan todas estas, a no ser que vayan a final, quizás en el final haga alguna pregunta para el que se lleve la materia final vinculada a estas cuestiones, pero si aprueban la materia no es algo que tienen que saber de memoria, que estudiar, que está inverso. Sí les puede servir para el trabajo práctico final. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos dos formas de utilizar R.
Ok. Ahora, R se tiende a utilizar con RStudio, que yo les pasé el link al principio de la clase. RStudio es un IDE especialmente desarrollado para trabajar con R y especialmente desarrollado, así como R para el análisis de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos un entorno en el cual generamos un gráfico, automáticamente vemos el gráfico abajo a la derecha. Podemos incluso hacer un zoom, ¿bien? Y observar algún detalle que nos interese, podemos exportarlo. O sea, RStudio ofrece todo un entorno de análisis de datos mucho más ameno incluso para el que no es programador. Fíjense que en Files tenemos la raíz, el directorio en el que estamos trabajando y todos los archivos que contiene dentro. Podemos instalar o actualizar paquetes no mediante consola, sino mediante RStudio utilizando botones. Podemos pedir ayuda que nos dé información sobre funciones, tenemos un visor, etc. O sea, RStudio tiene un montón de ventajas que son sobre todo útiles para quien no es programador, pero para nosotros que somos programadores también, a veces. En Python tenemos que estar subiendo y bajando en un collab, y si utilizamos Python con Visual Studio Code, ni hablar, lo poco práctico que es. En cambio acá, fíjense, tenemos todos los objetos con los que estamos trabajando arriba a la derecha. Tenemos todo el entorno de trabajo, la información sobre el entorno abajo a la derecha. Podemos visualizar gráficos de manera sencilla. Y después tenemos también la consola. Fíjense que esto sí es característico del laburo de programadores. Y el archivo en el cual se encuentra nuestra pipeline, nuestra línea de trabajo. ¿Sí? Obviamente acá yo estoy trabajando en un proyecto. Podemos generar un proyecto y del proyecto nos va a dar una raíz, algo así como sería un proyecto en Visual Studio, ¿sí? Cuando arrancamos, no sé, con un proyecto de Angular. Bueno, nos genera todo un entorno. Acá pasa algo parecido, que por ejemplo, si queremos crear una librería, si queremos generar un Markdown, el project nos puede llegar a servir. Tenemos distintos tipos de archivos, ¿sí? Tenemos archivos de RScript, cuarto, no sé qué es, no lo usé nunca. Tenemos RMarkdown, que RMarkdown es para generar presentaciones. Podemos generar tanto un HTML, un PDF, un Word. Sí, obviamente esto es importante porque un analista de datos normalmente, comúnmente, cotidianamente, va a tener que estar así presentando informes. Entonces, tener esta herramienta es muy útil. Porque ¿qué características tiene esta herramienta? Yo acá tengo ya un archivo que creé de ejemplo de RMarkdown. Esto es lo que se crea por defecto, pero fíjense, ejecutamos init y se nos crea, en este caso, se crea un HTML. Al HTML incluso tenemos paquetes o librerías que nos ayudan a darle determinada estética. Por ejemplo, podemos utilizar Material de Angular, ¿sí? Y generar un HTML con las características y el diseño clásico de Material. Pero ¿qué nos permite ver? ¿Qué estamos observando acá? Fíjense, tenemos texto, tenemos títulos. Creo que ya les pregunté dónde se utilizaban y me dijeron en Git. No, me estoy confundiendo con la clase anterior. Ustedes utilizaron Markdown normalmente seguro en Git. En GitHub, mejor dicho, no en Git. En GitHub, cuando ustedes hacen el README, utilizan Markdown para generar la visualización del README. ¿Sí? Vamos a GitHub. Bueno, tengo los GitHub de los alumnos de programación 1. Pero por ejemplo, si entro a ver, bueno, acá creo que en tesis tengo un par de pavadas. Bueno, fíjense, esta es mi trabajo, mi tesis de maestría. Bueno, lo estoy haciendo ahora, lo estoy terminando, todavía no avancé mucho con el README. Bueno, tengo acá un archivito, un README, donde explico. Bueno, el README se hace con Markdown. El mismo Markdown que se utiliza con R para generar este tipo de informes.
donde, por ejemplo, si queremos hacer un H1, una etiqueta H1, ¿se acuerdan H1 de HTML? Bueno, utilizamos un numeral. Dos numerales es un H2, y así tenemos distintas cuestiones, emojis, etc. Supongo que muchos de ustedes ya lo habrán utilizado. Tenía un ejemplo un poquito más lindo de acá de la utilización de Markdown en GitHub, en lo que es el trabajo práctico final en su momento de laboratorio 4. No, este no es. Esta es la sala de juegos. Entré de nuevo al mismo lugar, sí. Acá, clínica. Bueno, acá hay otro ejemplo que seguramente ustedes tengan algo parecido, donde en su momento nos decían en laboratorio 4 que teníamos que hacer un markdown con imágenes donde explicáramos cómo funciona la página web que desarrollamos. Bueno, lo mismo se puede utilizar y estandarizar con R para generar informes. Y estos informes, por ejemplo, pueden tener información sobre las variables con las que estamos trabajando. Podemos incrustarle líneas de códigos en el medio, líneas de código en el medio del informe. Esto podemos mostrarlo o no mostrarlo. El summary cars acá se muestra, pero podríamos ocultarlo. Y visualizar distintas medidas de resumen del dataset con el que estamos trabajando. Repasando un poquito, a ver si están ahí despiertos, si me están siguiendo, si se fueron todos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué estamos observando? Con la función summary de R. Y el primer El cuarto. mínimo, la mediana, el máximo, el cuartil. Bien, ¿qué tipos de medidas son? Si entiendo de distancia. Marca aquí. De posición. Bien, hay medidas de posición, pero hay medidas que no son de posición. ¿Qué otros tipos de medidas hay? Creo que alguien dijo antes. Pasa que se escuchó bajito. La de Uy. tendencia central. Bien, Cristian, hay medidas de tendencia central. ¿Cuál de acá es medida solo de tendencia central? Hay una sola, que es solo de tendencia central. La media, ¿no? La media, exactamente. Después el mínimo y el máximo podrían ser de dispersión, se utilizan para calcular el rango. La mediana puede ser de tendencia central o de posición, y el primer cuartil y el tercer cuartil son medidas de posición, ¿sí? Pero acá tendríamos como un resumen de las variables cuantitativas que tenemos en nuestro dataset. Ahora, también podríamos estandarizar gráficos, ¿sí? Y podríamos tener un informe estandarizado que le ingresa a una base de datos y se procesa, ¿sí? Eso se hace muchísimo. Tener el informe ya redactado y a lo sumo, una vez que cambian los datos o que se actualizan los datos, ingresar los datos nuevos y que se ejecute el markdown, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características de RStudio entonces? Es un IDE especialmente desarrollado para trabajar con R. Nos va a permitir tanto gestionar archivos como proyectos, ¿sí? Vamos a poder crear documentos dinámicos con Markdown, visualizar gráficos, gestionar paquetes, bueno, cuestiones que ya les fui mostrando. Y tiene este diseño, que es bastante intuitivo, creo yo. Para lo que es el análisis de datos, me parece que es el entorno más intuitivo de todos. No sé, ahí Cristian creo que había dicho que trabajó con Anaconda. No sé si Anaconda les permite hacer este tipo de cuestiones. Yo lo empecé a ver y la verdad que lo solté. Yo entiendo más que es para... Pero no No, tiene... No, nos mandaron a hacer del trabajo, un curso ahí con Anaconda, que bueno, tiene varias como interfaces, pero como más sencillo. Pero recién empezamos. bueno, sí, creo que Anaconda algo así les permite. Eh, yo personalmente no soy especialista en Anaconda. No se usa tanto desde mi punto de vista, aunque se usa, no es que no se usa,
pero Colab en lo que es análisis de datos, sobre todo en el campo científico del data science, tiende a ser más utilizado que laburar de manera local en Anaconda por una cuestión puntual que para utilizar a nivel local o trabajás con pocos datos y para eso lo puedes hacer en la nube, o tenés una máquina muy potente y bueno, pero si querés trabajar con Big Data o con grandes volúmenes de datos, yo creo que la nube termina siendo más cómoda. Claro, en nuestro caso nos pasa que implementaron POS hace unos años y todavía, si bien no desbordaron con los registros, pero ya cuando traes las ventas y tenés unas 10 millones de filas más o menos. Pero por eso supongo que para más adelante, para prever el tipo de problemático que se le acumulen demasiados registros y Power BI ya no sea suficiente. Bueno, y van a usar Python y Anaconda con NumPy. Bueno, es un ejemplo muy bueno de la utilidad y por qué crece tanto lo que estamos viendo en esta materia. Es muy vinculado justamente a lo que veíamos en las primeras clases. Hay una explosión en la cantidad de datos. Bueno, se vuelve profundamente problemático todo, o sea, todo lo que hay que hacer con esos datos. Cómo guardarlos, cómo procesarlos, cómo gestionarlos, qué se elimina, qué no se elimina. Todo es un problema y una cuestión en la cual hay mucho por profundizar y por estudiar, porque obviamente se cometen errores y esos errores pueden llevar a pérdida de información valiosa o pérdida de plata en términos más bajados a tierra y menos técnicos o científicos, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones y un poco el marco general que les estoy dando en la materia está relacionado con lo que les comentaba recién Cristian. Nosotros acá lo estamos viendo y R sobre todo está más orientado al laburo desde un punto de vista más científico, por decirlo de alguna manera. Más de un analista, no sé, del campo de la biología, de las ciencias sociales, de la estadística, un profesional de la estadística, ¿sí? En esos casos, R tiende a ser más utilizado por especialistas. Para lo que es línea de trabajo, generación de productos, Python es bastante más utilizado por todas las ventajas que sabemos que tiene, ¿sí? Bueno. Algunas cuestiones o detalles de sintaxis. Fíjense que acá en script estoy utilizando la función remove. Una de las ventajas, creo que esto no me detuve en esto, pero RStudio nos permite saber con cuánta memoria estamos trabajando, o sea, cuánta memoria RAM estamos utilizando. Nos permite también saber la memoria que ocupa cada uno de los objetos que vamos creando. Fíjense, acá pongo el cursor encima de uso individual T424 y me dice, bueno, 48 millones de bytes. A ver si leo bien. Sí, 48 millones, 49.408 bytes. Fíjense lo que pesa esta base. ¿Sí? No tanto, pero porque son 235 variables y 46.860 registros, pero en la medida que se van acumulando, es un problema cómo laburamos con esto. ¿Sí? Después, por ejemplo, también nos va a permitir importar dataset. Yo automáticamente o utilizando RStudio para no cometer algún error de redacción, porque obviamente muchas veces también es incómodo estar codeando todo a mano. Realizo el import desde acá y después copio y pego. ¿Sí? O si veo que tengo alguna estandarización en el nombre de los archivos, por ejemplo acá es T424, puedo crear un for que vaya abriendo o iterar una lista e ir abriendo todos los archivos uno a uno e ir trabajando un archivo a la vez para no reventar la memoria, por ejemplo. ¿Sí? Pero todo el entorno que nos provee RStudio nos va a simplificar mucho lo que es el laburo como analista de datos y nos va a ayudar a resolver muchos problemas. Así que bueno, esto sería
un poco el contenido de la clase de hoy. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Si ya se fueron anotando al... Bueno, bien. Ahí hay 4 grupos que ya se inscribieron para el TP final. Tenemos Mar del Plata. Bueno, hay 2 que repitieron Mar del Plata. Uno de los 2 va a tener que cambiar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Yo entré un poquito más tarde a la clase, pero bueno, estaba viendo ahí el formulario que subí ahí al Classroom por el tema de los grupos. Eh, lo vamos a tener que hacer sobre, ¿cómo se llama? Lo que habían mostrado del archivo del EPH registro, no me acuerdo bien si era eso o si teníamos que encargarlo por otro lado. Por eso Sí, pregunto. se va a utilizar la base de microdatos de la encuesta permanente de hogares. Se va a Perfecto, utilizar toda la serie del 2016 al 2025, todas las bases que están subidas, ¿sí? perfecto, bien. Y el tema de los grupos, ¿ya están todos armados? Ah, no sé. No, yo les subí fíjense acá en el Classroom tienen una tarea en la cual cada uno puede definir su grupo, ustedes se pueden juntar, yo no los voy a obligar a que estén con nadie, júntense más o menos con los que se llevan bien, son grupos de 3 o 4 personas. Perfecto. Silvera, Lizaleco y Cores eligieron segundos, Mar del Plata, así que Dale, díganme profe. otro, ¿qué? Ahora, le voy a entregar de nuevo. Ahora le decimos un segundito. Bien. Pero bueno, arman los grupos y se van anotando, ¿sí? Dale, profe. Bueno, si alguno de los grupos me quiere agregar, bueno, No, me igual por dice ahora hay menos, 4 pero grupos, ¿eh? O sea, supongo que pueden armar bastantes más. Son 38, somos 38, me sacan a mí, a mi otra pestaña de presentación, quedan 36. Dividido 4, 9 9 grupos. grupos mínimo, ¿sí? Bien, ahí mira, ya conseguiste grupo. Oye. Bueno, eso manéjense entre ustedes, vayan hablando entre ustedes, vayan avanzando en la medida de lo posible. Profe, ¿esto que mostró en R lo puede compartir? No sé si era un proyecto, Sí, más que nada para ir afianzando la sintaxis, ¿no? sí, lo puedo compartir. Lo podría subir a GitHub y compartir a través de GitHub. Em, O en un GDB. no, porque en GDB solo les puedo pasar un archivo. O, a ver, o yo por lo menos no estoy tan familiarizado con el GDB. Ejemplo de RStudio. Bueno, ahora Profe, genero un... Sí, ahí elegimos el Gran Córdoba del grupo que había que cambiar. bueno, hicieron un nuevo... ¿Subieron nuevamente? No, ahí lo envío. Bueno, ahora tengo que generar un repositorio en GitHub. A ver, y se los paso. Repositorio nuevo. Ejemplo. R. Bueno, voy a copiar así. Me salteo escribir. Creo que está público esto. Sí. Ahí les subo entonces. No sé si
Tengo muchas pestañas abiertas, quizás está funcionando lento por eso. Profe, solo me deja enviar una vez el formulario. ¿Lo envía a otro integrante? ¿No hay problema? A ver, no, ahí les modifico esto. Entonces cambio Mar del Plata por... Gran Córdoba, el 13. Bien. Perfecto. Les pido sí que traten de prestarle atención a la redacción. Yo sé que es una carrera y hay una costumbre bastante mala de los programadores de como no usamos acento, no usamos la ñ, todo eso nos genera problemas, nos acostumbramos a escribir mal. A veces tratar de tomarse el tiempo y la dedicación de prestarle un poco de atención a esas cuestiones que quizás no tienen nada que ver con, no son tan cercanas a nuestro rubro. Cuando se tiene que presentar un informe en cualquier laburo, la redacción es fundamental. Entonces presten la atención y traten de ejercitar también todas estas cuestiones, ¿sí? Otras tecnologías para análisis de datos. Editar ajustes. No, no sería un archivo. Acá, URL. A ver cómo se sube esto. La verdad que nunca... Bueno, les voy a poner la URL. No, descarga, no. Bueno, los pongo al principio. Acá en la carpeta no puedo. Si no, profe, en un aviso en el foro y pone link de GitHub y ya está. No, ahí lo subo a materiales y exámenes. No estoy tan familiarizado con esto, con el campus este. Acá pongo el URL. Ejemplo R. Les agrego el GitHub. Listo, ahí tiene que estar el ejemplo de R subido al campus, ¿sí? Genial, muchas gracias. Bueno. Metabase. Para serte honesto, no sé ni qué es. A ver. Ah, es tipo Tableau Power BI, ¿no? Sería un competidor de ellos. Yo no usé nunca ni Power BI, ni Tableau, ni tampoco este que me estás nombrando. No me dedico tanto a la generación de tableros desde el punto de vista del diseño, si se quiere, que entiendo que es para lo que son más útiles esas herramientas, sino que me dedico al análisis de los datos y para eso es Python o R. O sea, Power BI entiendo que genera tableros y te permite visualizar y resumir información. Pero después, en lo que es el análisis, por ejemplo, cuando se quiere pasar a cuestiones un poco más complejas, como puede ser inteligencia artificial o machine learning, tiene un tope bastante bajo, ¿no? O esa es la idea que tengo yo, quizá ustedes me dicen que no. Por lo que Sí, yo sí, tal cual. no Lo que pasa es laburo. que realmente Power BI es como para que se lo pases a los gerentes y todo eso, entonces, bueno, filtrar lo que querés ver y te lo das todo servido. O sea, como que le das el tablero ya hecho. Bueno, por eso. Yo la verdad que no laburo con esas cuestiones. Yo laburo más con lo que es o análisis de datos o machine learning. Y para eso o Python o R. Hay un tercer lenguaje. Ay, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Que se utiliza, pero se utiliza muy poco. Bueno. Bueno, ahí hay un grupo que eligió una... Ya tengo 5 grupos cargados. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la semana, la semana que viene. Dale, profe. Bueno, Muchas profe, gracias. Dale, buen fin de profe. Nos vemos. Hasta luego, profe.